Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, a la Universidad Nacional del Callao. Para mí es un honor tener esta oportunidad y voy a dar una charla que he titulado Economía peruana post-coronavirus, desafíos y oportunidades. Esta charla y otros temas que yo estoy permanentemente difundiendo sobre la realidad económica del Perú están para conocimiento de todos también en redes sociales, en mi canal YouTube, al cual pueden suscribirse y simplemente escribiendo Enrique Cornejo Digital, y también en el Facebook Enrique Cornejo Digital, de manera que también pueden ahí seguir lo que vamos a discutir aquí. Primero haré una presentación y luego, pues, creo que lo más importante será el intercambio de opiniones, las preguntas que ustedes quieran realizar. Primero quiero partir de una reflexión. Antes de esta pandemia habíamos estado en un proceso de crecimiento económico con estabilidad económica, no tanto política, pero sí económica, que duró aproximadamente 2 décadas, ¿no? Esto implicó que en alrededor de 10 años de esas 2 décadas hemos tenido un crecimiento promedio del 7% anual, y en los últimos 5 años de esa situación prepandemia hemos estado creciendo un poco menos, alrededor del 3% anual. Pero lo importante es que en 20 años hemos estado creciendo todos los años con una inflación menor al 3%, que es un tema que hay que cuidar. Porque de nada sirve un gasto, un crecimiento, si tenemos una inflación alta. Ya hemos experimentado esto en el Perú y todo el esfuerzo se pierde por la inflación. Entonces, esta situación de estabilidad económica con una inflación baja y un crecimiento es algo que todos los peruanos debemos apreciar, y aunque no logró superar todos los problemas de nuestra economía y los problemas sociales que tenemos, nada podríamos hacer desvirtuando este proceso de crecimiento en los fundamentos que voy a explicar. De manera que cualquier, digamos, política, propuesta o acción que se quiera desarrollar en adelante, y habrá que plantear muchas cosas, tendrá que hacerse teniendo en cuenta 2 desafíos. El primero es afrontar los retos de este post-coronavirus que nos está cambiando la vida a los peruanos y a todos en el mundo. Pero al mismo tiempo cuidar lo que nosotros habíamos logrado en 20 años, que aunque no era suficiente, que aunque no posibilitaba atacar todos los temas, y en algunos todavía tenemos muchos problemas, sin embargo es un esfuerzo que realizamos y que nos ha permitido avanzar frente a lo que había antes de este crecimiento. Entonces, cualquier planteamiento tiene que hacerse en un marco de estímulo al crecimiento con poca inflación. Si no, volvemos a lo que pasaba en la economía peruana en los años 80, a inicios de los 90, y entonces perdemos todo lo ganado. De manera que la política económica, aun cuando, repito, deba tener mejoras y debe tener muchas, aunque deba tener esfuerzos adicionales en temas que no están bien atendidos ahora, no debe partir de la situación que hay que cambiar todo lo que se está haciendo, porque la estabilidad macroeconómica es un tema en el que ya 7 gobiernos de diferente tendencia política han coincidido. Y no han coincidido gratuitamente, han coincidido porque los fundamentos de ese manejo macroeconómico no deben tener color político. El color político puede estar en los matices, en las prioridades, en las velocidades, en los estilos, pero nunca en los fundamentos. Y este es un tema que ojalá podamos mantener como política de Estado por muchos gobiernos más, con los cambios necesarios que por supuesto hay que hacer. Es un gráfico que yo pongo y que cuando he tenido oportunidad de mostrarlo en conferencias a nivel internacional suele generar envidia en los que no son peruanos. Las barras rojas es el crecimiento peruano y la sombra que está oscura, que está atrás, es el crecimiento en el mundo. Es decir, el Perú no solamente ha tenido 20 años de crecimiento, sino que ha crecido en muchos años muy por encima del crecimiento promedio mundial, lo cual significa que hemos recuperado para el Perú un muy largo periodo en el que hemos tenido muchas vaivenes,
idas y venidas, crisis económicas, situaciones de golpes de Estado que nos han puesto en permanente situación de incertidumbre económica, social y política. Este ejercicio es un ejercicio que merece una reflexión y creo que mi obligación, después de 42 años de estar en el ejercicio de la función pública, privada y sobre todo la académica, es mostrar los temas que creo son los que hay que cuidar. Y fíjense en aquel dato del 2009, allí hubo una crisis muy fuerte a nivel mundial producida en los Estados Unidos, la famosa crisis del mercado secundario de hipotecas, también llamada la crisis subprime, y allí no solamente no caímos, sino que crecimos 1%, pero crecimos 1% cuando toda la economía, aquí está la sombrita por abajo, caía en promedio. Luego al siguiente año, y todavía en plena crisis, crecimos casi al 9%. Esta situación obviamente no es la que ahora tenemos, pero lo pongo como evidencia de que cuando hay políticas de Estado, y esta es una política de Estado, digamos, de facto, porque no es que haya estado escrito en los gobiernos que iban a mantenerla, pero es que la propia población ha aprendido a no volver a cometer errores que hemos cometido en el pasado, y esto hay que enseñarle a los jóvenes que no han vivido esa época y que sin duda mayores tenemos la obligación de mostrar. Entonces, ¿qué puede pasar? Eso es lo que vamos a ver ahora, pero es muy importante para mí empezar de esta forma la charla. Ahora, la estabilidad se ve en varios frentes. Por ejemplo, esta raya o esta línea roja que se ve ahí es el tipo de cambio peruano, que aunque ha tenido un pequeño movimiento ahorita, sigue siendo un movimiento muy pequeño que está por debajo de los movimientos cambiarios que hoy tienen en plena cuarentena o en plena situación de pandemia Brasil, Chile, Colombia, México y otros países. Hay una gran estabilidad y luego les puedo explicar por qué. Sin embargo, este crecimiento, que no era perfecto en cuanto a los aspectos sociales y otras políticas de Estado que son necesarias, por ejemplo, educación pública, salud pública, infraestructura, que no había logrado todavía solucionar a muchos o a millones de peruanos el tema de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, logró que millones pudieran avanzar. O sea, hemos bajado el nivel de pobreza de 54% a alrededor de 20 y tantos por ciento. Eso es mucho. Ahora, claro, muchos de esos peruanos que habían logrado avanzar en estos años, ahora está su situación realmente muy amenazada por lo que está pasando con el coronavirus. Entonces, la pandemia nos ha afectado de una manera sustantiva y el punto es no que nos haya afectado porque ha afectado a todo el mundo. El punto es cómo es que vamos a salir de esta situación de una manera inteligente. Ahora, el desafío que tenemos en adelante es triple, porque estamos reanudando las actividades económicas, estamos también buscando, espero, aprender de nuestra propia experiencia y diversificando la actividad productiva, mejorando algunas actividades, ya no van a ir más. Ahora estamos creando actividades que, por ejemplo, pueden hacerse con protocolos sanitarios, cumpliendo las exigencias para no provocar nuevos contagios, líneas productivas que antes no tenían tanta demanda en el Perú, todo lo que es e-commerce, todo lo que es todo lo que está vinculado a la entrega en delivery, todo lo que significa manejo de educación virtual, son ejemplos de lo que ahora hacemos y hace 3 meses no hacíamos, por lo menos en la cantidad que hoy hacemos. Entonces, todo debe hacerse, pero sin generar contagio, con distanciamiento social, con protocolos sanitarios. Y esto es una situación muy difícil, porque realmente nosotros estamos en este año decreciendo. Los técnicos de todos los institutos nacionales e internacionales están pronosticando que la caída de la producción este año 2020 será entre menos 12% y menos 17%. Es una caída muy fuerte. El Banco Central, en su último informe sobre inflación, ha pronosticado una caída de 12,5%. El IPE está alrededor del 17%. Y el Banco Mundial está alrededor del 12%. Es decir que vamos a caer entre 12 y 17. Pongámosle un 15 y ojalá sea menos, ojalá sea el 12 que dice el Banco Central, pero igual va a ser negativo e igual va a ser de 2 cifras la caída.
También los que están planteando estos pronósticos estiman que la economía mundial va a caer entre 5 y 10%, probablemente en promedio caerá 5,5%, ese es el último dato del Banco Central, y también hay estimaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entonces, por ahí va a estar la caída. Esto significa que no solamente tenemos una crisis producto del efecto que el coronavirus está teniendo en nuestra economía, porque hemos tenido que paralizarla por la cuarentena, hemos tenido ahora que reanudarlo, pero con lentitud y con procedimientos que hacen que no se pueda actuar como debería. Por ejemplo, una obra de construcción se está reanudando, pero con obreros distanciados, con protocolos que toman tiempo, entonces no se puede lograr los mismos resultados, la misma productividad, porque tenemos que mantener distancias y cumplir protocolos. Y entonces este proceso también implica que desde afuera vamos a tener también una menor demanda en nuestras exportaciones y probablemente no todas nuestras importaciones van a ser atendidas de una manera, digamos, normal. Entonces tenemos en el aspecto productivo un shock interno y un shock externo. Y tenemos al mismo tiempo una emergencia sanitaria que continúa. El contagio sigue y espero que pronto podamos realmente hablar de una curva descendente. Todavía no estamos ahí. Entonces, tenemos una situación inédita, ¿no?, en la historia de la economía y de la política peruana. Nosotros hemos tenido en algunos años crisis económicas importantes y también hemos tenido crisis sanitarias, ¿no? Hemos tenido la más reciente antes del coronavirus es la del H1N1, hemos tenido una crisis importante también con respecto al cólera en anteriores años, pero nunca hemos tenido una crisis sanitaria y una crisis económica al mismo tiempo. Por lo tanto, es mucho más difícil salir de esta crisis por las características peculiares que tiene esta coexistencia de dos crisis de gran impacto al mismo tiempo. Ahora, esta caída de alrededor del 12, 15, 17% va a ser una de las caídas más fuertes que ha tenido la economía peruana desde la guerra con Chile. No creo que supere a la de la guerra con Chile. Allí en el año, a fines del siglo XIX, 1879, por ahí, ¿verdad?, la economía peruana cayó en menos 33%. En menos 33%. Una caída brutal. Un tercio de la riqueza peruana se escapó, se desapareció con esa guerra, hubo mucha destrucción. Y tomó 23 años recuperar los niveles que teníamos, ¿no es cierto?, antes de la guerra con Chile. Durante la Gran Depresión del año 29 y la crisis de los años 30, que fue una crisis mundial, la economía peruana cayó en 17%. Y en los años 80, con la hiperinflación, la crisis política y el terrorismo que había en ese tiempo, caímos 12%. Entonces, si caemos entre 12 y 15 o 17, vamos a estar más o menos como cuando ocurrió la Gran Depresión y probablemente podría ser incluso más la caída, y esto entonces nos pone en la afirmación, sin ninguna duda, lamentablemente, de que esta es una de las peores caídas productivas desde la guerra con Chile. ¿Cómo estimamos esta caída del producto? ¿De dónde salen estas cifras? Bueno, de la verificación de cómo están los sectores productivos, ¿no? Cada punto del PBI, por supuesto, antes de la pandemia, equivale a 2.250 millones de dólares, porque el PBI antes de la pandemia estaba más o menos en 225.000 millones de dólares. Si decimos que el PBI va a caer en 15% este año 2020, quiere decir que hay que quitarle el 15% a 225.000 millones y eso es lo que vamos a perder, ¿no? Por ejemplo, 15 puntos de caída significarían 34.000 millones de dólares, más o menos, ¿no? Entonces, acuérdense del dato, cada punto del PBI significa 2.250 millones de dólares. Dicho de otra manera, cada día en que no hemos estado produciendo cuando estuvimos confinados en la cuarentena, hemos perdido por cada día que no se trabajó 321 millones de dólares aproximadamente. Es muy fuerte. Además, nuestra cuarentena ha durado mucho más que otras cuarentenas, aunque en otros países que hicieron cuarentenas más cortas,
están volviendo a hacer cuarentena porque el rebrote se ha producido. Ojalá que no pase eso en Perú. ¿Cuál sería entonces el impacto total, el impacto neto? Depende cómo nos vaya de aquí hasta diciembre, porque claro, ya perdimos alrededor de 15 puntos por la paralización obligada que hemos tenido, pero estamos empezando a activar. Entonces, esos 15 puntos netamente no van a ser la caída, porque hay que poner con signo positivo lo que hagamos de positivo de aquí a diciembre. Entonces, dependerá mucho de cómo se haga la reanudación económica, dependerá si esa reanudación económica no se hace con contagio y nos vuelven a establecer algún tipo de cuarentena o paralización, lo cual sería terrible, ¿no? Depende también de cómo vaya la economía mundial. En suma, creo que estamos en una situación donde todavía hay factores que no conocemos, porque mientras no haya vacuna y mientras no haya tratamiento, es incierto el impacto que puede tener esta crisis sanitaria en la economía peruana y mundial. Pero más o menos ya sabemos que aunque no tenemos la idea clara de cómo será la foto dentro de un año, sí tenemos la idea clara que la foto de este año será una foto muy, muy negativa. Y esta menor producción ha generado menos empleos y, por supuesto, menos ingresos para las familias. Durante la cuarentena, oficialmente, había ya 2.7 millones de empleos perdidos solamente en Lima metropolitana. Pero, claro, parte de esos empleos se están recuperando, ¿no? Y habría que agregar ahí otro tanto de empleos informales que también no han podido trabajar. Es decir, que en algún momento hemos tenido entre 4 y 5 millones de personas que generan ingresos en su casa y que, o para su casa, que no han estado trabajando. Algunos de ellos, la mayoría, ya salieron a la calle a buscar trabajo, otros han empezado a reanudar sus actividades, pero algunos todavía no están trabajando y otros están trabajando, digamos, a media máquina, ¿no? Otros están trabajando en su casa, ¿no? Y algunos, lamentablemente, no van a volver a recuperar su empleo porque parte de las actividades que se desarrollaban antes de la cuarentena ya no se van a desarrollar de la misma manera, ¿no? También la pobreza y la desigualdad, que son dos problemas muy complicados en el Perú, van a ser afectadas. Decía que la pobreza estaba en alrededor de 20%. Es probable que al menos la pobreza sube en 5 puntos. Sería un cálculo optimista, o sea, retrocederíamos a 25% de pobreza y algunos analistas están hablando que incluso puede llegar a 10 puntos el impacto y tener un 30% de pobreza. Y obviamente vamos a tener más informalidad porque la formalidad es cara y solamente pongo un ejemplo. Ahora que se han reanudado o se están empezando a reanudar las actividades económicas, el gobierno ha dado una serie de medidas para, guardar los protocolos sanitarios y las distancias, pero eso implica gasto. Una empresa grande, una empresa mediana o una empresa pequeña que sea formal puede hacerlo con cierto sacrificio, ¿no? Un conocido futbolista que tiene un restaurante, me parece que en Los Olivos, contaba el otro día que él, por ejemplo, ha tenido que invertir más o menos entre 11.000 soles para poder poner todos los requisitos de limpieza y de sanidad que le están pidiendo para reabrir. Pero ese dinero no lo tienen millones que tienen pequeños negocios y va a ser muy difícil que puedan cumplir estrictamente esos requisitos. Entonces, quizás ahí habría que hacer las cosas un poco más simples, quizás hacer que la propia gente tome responsabilidad en el tema y más bien por defecto, ex post, chequear a aquellos que no lo están haciendo y cuando ocurre eso, allí sí tomar alguna acción fiscalizadora, pero no fiscalizar en la entrada, porque lo que están haciendo es paralizar aún más lo que ya está paralizado. Ahora, esta crisis ha mermado el patrimonio de todos, ¿no? Empezando por las familias que han agotado sus ahorros, los escasos ahorros que pudieran tener. Algunos han vendido activos a precios muy bajos, otros han retirado sus fondos CTS, otros sus fondos en las AFP. Esos son medidas que no son buenas, porque claro, ayudan ahora, pero malogran el bienestar futuro y han tenido que hacerse porque la necesidad era para comer, para sobrevivir, ¿no? También las empresas están descapitalizando, muchas de ellas ya no van a volver, no van a poder resistir
la paralización, y otras tienen préstamos, tienen proveedores con los cuales tienen que cumplir, tienen trabajadores con los cuales tienen que cumplir, y entonces el manejo de esas deudas, para muchos, aún con el programa Reactiva Perú o con el programa para las MIPE, no va a poder lograr, para muchos digo, lamentablemente, sobre todo los más pequeños, que recuperen su capital de trabajo y pues van a disminuir su valor, su patrimonio, y las que cotizan en bolsa van a disminuir su valor. También el gobierno se ve afectado porque buena parte de lo que está gastando un montón en bonos, en subsidios, ahora para el transporte, para la agricultura, etcétera, etcétera, sale del ahorro fiscal que hemos tenido en esos 20 años de crecimiento, porque ese crecimiento ha generado impuestos y esos impuestos se han ahorrado en buena parte con un manejo responsable de la caja fiscal. Ese es el dinero que estamos ahora gastando, y también algo de endeudamiento. Es decir, para salir de esta situación el gobierno va a tener, como ya no tiene ingresos tributarios que tenía, porque nadie está pagando los impuestos en este momento, incluso se ha postergado la declaración del impuesto a la renta del año pasado, que se paga este año. Probablemente el gobierno siga recurriendo a la emisión de bonos para financiar los gastos que son crecientes, sobre todo en gastos necesarios, pero gasto corriente, ¿no? Mientras tanto, la inversión pública es lenta, y eso complica más las cosas porque no permite ayudar en un proceso de reactivación más rápido y sólido. Nos va a tomar varios años restablecer este patrimonio a todos en el Perú, porque definitivamente no es una cuestión simple la que nos está pasando, ¿no? ¿Cuánto tiempo tomará recuperarnos de esta caída? Bueno, la noticia positiva es que todos coinciden, así como todos coinciden que el año 2020 la caída va a ser muy fuerte, entre 12 y 15%, 12 y 17%, los más pesimistas. También todos coinciden en que el rebote va a ser positivo en el año 21. El Banco Mundial estima el rebote en 7%, el IPE lo estima en 16%, el Banco Central me parece que en 15%. Quiere decir que vamos a tener un año 20 muy negativo y un año 21 positivo. Pero cuidado, este crecimiento, si caímos 12%, deberíamos mínimamente crecer 12% en el 21, solamente para recuperar lo que teníamos antes de la pandemia, no para crecer mucho más, ¿no? Entonces, si nosotros caemos en el 20, 12%, tendríamos que crecer pues arriba de 12% en el 21 y arriba del 12% en el 22 y en el 23, para poder lograr salir por encima ya de lo que teníamos antes de la pandemia. Esto es más o menos enero, febrero del año 2020. ¿Y por qué es posible ese rebote positivo en el 21? Primero, porque esto no ha sido un terremoto, no ha sido un niño, no ha habido una quebrada inundada, no. Lo que ha habido es que nos han mandado a la casa para no contagiarnos. Es el factor humano el que aquí tiene un papel clave en el contagio. Entonces, la capacidad instalada, el capital físico, los activos, las máquinas de las empresas, no se han deteriorado. Lo que sí ocurre cuando hay un terremoto o un niño. Los fundamentos macroeconómicos continúan. Hasta el momento seguimos manejando las cosas con responsabilidad. Espero que las decisiones que el Congreso está dando y otras que tome el nuevo Congreso, que no sé quién lo constituirá, quiénes, ¿no? Y también el próximo gobierno, sean responsables, porque si no, perdemos los fundamentos y esas primeras láminas que les puse entran en contradicción, y entonces ahí sí la cosa se va a complicar muchísimo. Habrá un nuevo gobierno y un nuevo Congreso en pocos meses, y yo creo que lo principal que deberían ofrecernos es cómo recuperar la producción, cómo generar empleos productivos, cómo aumentar los ingresos de las familias de manera inteligente y sana, sin inflación. Y también un factor que puede ayudar a que este rebote sea un rebote además con recuperación por encima de lo que había antes de la pandemia, es que hay una importante cartera de proyectos públicos y privados potencial para inversión. Entonces, parece que la recuperación de los niveles productivos del 2019 se dará entre el 21 y el 22, ¿no? Podría tomar más tiempo para algunos sectores, como por ejemplo para el sector turismo, restaurantes, hoteles, líneas aéreas,
los mismos cusqueños están pensando que realistamente les va a tomar entre 4 y 5 años recuperar el nivel que tenían hasta el 2019. Ellos han llegado a tener 70 vuelos diarios de turismo al Cusco de ida y vuelta, y ahora están por autorizar 6 a 7 en un intento de reabrir el asunto, para que vean un poco cómo está el tamaño de la paralización en el sector turismo, y el Cusco vive mucho del sector turismo. También dependerá de qué entendemos por lo que tenemos que hacer en esta nueva normalidad, porque algunas cosas que antes hacíamos ya no las podemos hacer. Y entonces esa nueva manera de entender la vida, de entender el trabajo también, con aislamiento, con separación de 1,5, 2 metros, etcétera, eso también hay que ver cómo lo vamos a manejar, ¿no? La CEPAL estima que en promedio, para los países de América Latina, esto puede significar un retroceso de 13 años, ¿no? En el caso de nuestro país no creo que sea tanto, porque precisamente por lo que las láminas del principio, por los buenos fundamentos macroeconómicos que hemos logrado y que debemos mantener, que otros países no tienen. Y entonces para ellos va a ser mucho más difícil la recuperación, ¿no? Por ejemplo, un país como Argentina, que es un país más grande y potencialmente, digamos, más industrializado que el Perú, sin embargo, tiene un endeudamiento que sobrepasa su capacidad y no ha resuelto ese problema. Entonces, pasado este tema, cuando ya haya la vacuna, cuando se puedan reactivar las actividades, ya no va a ser el coronavirus su problema, sino cómo pagar la deuda anterior, antes del coronavirus, que estaba impaga. Pero esos temas no los tenemos nosotros, y por eso es posible pensar que no vamos a tener este deterioro que CEPAL está planteando para América Latina en su conjunto, ¿no? Finalmente, creo que entender al Perú puede ayudarnos, ahora voy a explicar por qué, y ver este problema como una oportunidad también debe de ayudarnos para cambiar los enfoques y aprovechar de esta crisis para dar saltos cualitativos, superando algunos problemas que sabemos estamos todavía sufriendo. ¿Por qué en el Perú es difícil que las políticas públicas contra la pandemia sean exitosas? ¿Por qué hemos tenido esta dificultad que se ha visto en muchos aspectos, en la entrega de los bonos, se ha visto en las colas y que generaron incluso mayor contagio, en la dificultad para tener una cuarentena generalizada, en el hecho que la gente iba al mercado en cantidad de personas muy alta y todos los días? ¿Por qué es difícil, digamos, que las políticas públicas contra la pandemia sean más eficaces en el Perú? Porque esta es una pandemia que, a diferencia de otras enfermedades y otros virus que han llegado aquí, tiene una característica que va contra la idiosincrasia peruana. El concepto principal para evitar el contagio ha sido, durante varios meses, más de 3 meses en el Perú, no salir de casa. O sea, evitar salir de casa. Y el peruano mayoritariamente sale de su casa, no solamente porque tiene que estudiar o divertirse o pasearse, sino fundamentalmente porque saliendo de su casa y principalmente en la calle es donde consigue sus ingresos. Ahí están millones de informales, ambulantes, comerciantes. Un taxista es el mejor ejemplo, ¿no? Un taxista está taxiando, para usar el término que ellos utilizan, y coge los primeros 20 soles en la mañana y pasa por su casa para dejarle a la señora 20 soles, y con eso hace el mercado ese día. No se le puede pedir a la señora de esa familia que haga un mercado para 7 días, porque no tiene plata para comprar para 7 días. Solo para el día en que está ocurriendo. Perdón. Entonces, esta manera de mirar la vida al diario, en la calle, va en contra de todo lo que se dice que tenemos que hacer para combatir el coronavirus. Pero además, otro de los temas que claramente debemos tener es aislamiento. Perdón, el distanciamiento. O sea, debemos estar separados de los demás. Eso también es difícil para los peruanos, porque los peruanos somos querendones, somos de andar en grupo, somos de ir en mancha, y eso de andar solos y separados, pues va contra nuestra forma de ser. Entonces va a ser difícil, incluso los próximos meses, adaptarnos a estos requisitos de la vida de estos tiempos. Pero además hay otros factores que también hacen difícil que las cosas se puedan hacer bien aquí, o como más o menos se planean. Definitivamente, los resultados económicos de Perú y los resultados sanitarios de Perú
van a ser uno de los peores de América Latina. Algunas personas dicen esto es culpa de la gente irresponsable que no ha cumplido con la cuarentena, otros dicen la culpa la tiene el gobierno porque no ha hecho las políticas que ha querido, no da la información adecuada. Lo cierto es que unos y otros están en un contexto que voy a explicar ahora, que en realidad depende, sí, tal vez del gobierno o de las entidades del gobierno. También estamos hablando aquí no solo de los ministerios del presidente, sino también de los municipios, de las regiones. Pero también depende de la manera en que nos organizamos productivamente y de algunas características culturales que nosotros tenemos. En este cuadro, donde están los pronósticos para el 2020 y 2021 de América Latina que ha hecho el Banco Mundial, como les digo, el Perú cae 12% en el año 2020 y es después de nadie. Después de Belice, que es un país pequeñito, ustedes conocen, es la caída más fuerte de todo el bloque de América Latina y el Caribe, ¿no? Que más o menos en promedio está cayendo en un 5%. Muy bien. Para entender este problema, entonces repasemos los 4 o 5 elementos claves que debemos seguir para contrarrestar el contagio de este virus. Primero, cuarentena, lo más posible. Segundo, distanciamiento social, lo más posible. Tercero, permanente higiene y protección, lavado de manos, desinfección de ambientes, mascarillas. Cuarto, asistencia social con subsidios directos para los más vulnerables, pobres, empresas, transporte. Reanudación económica con cuidados sanitarios. Esto es lo que se sabe tenemos que hacer. Y la pregunta es, ¿lo podemos hacer? Y entonces, para poder hacer y para poder saber si lo podemos hacer, tenemos que entender un poco cómo es el Perú y cómo es su economía, ¿no? Yo tengo aquí 10 aspectos que quiero compartir con ustedes que hacen que esto sea difícil. Primero, la informalidad, la pobreza, el hecho que el peruano vive al día, la cultura, lo que yo llamo la cultura de la aglomeración, el estar en patota, en grupo, en mancha, ¿no? La educación y la salud pública muy descuidadas. Nuestra diversidad, en este caso, podría jugarnos a favor, pero no sé si lo entendemos así. La información deficiente, la muy baja bancarización, las migraciones temporales y la existencia de un Estado lento, ineficiente y encima poco transparente y corrupto muchas veces. La informalidad hay que entenderla en un sentido integral. Millones de peruanos que son independientes son informales, en la medida en que sus ingresos se generan día a día, en la medida en que no emiten factura, en la medida en que no pueden mantenerse en casa sin salir porque dejan de comer, ¿no? Su medio de trabajo es la vía pública. Entonces, esta discusión de formales contra informales me parece incorrecta. Creo que muchos formales hoy están siendo informales porque no les permiten estar en sus centros de trabajo, en sus talleres, en sus conglomerados, porque les piden 1000 y un requisitos para estar allí. Entonces, contradictoriamente están en la calle, ¿no? Y están propiciando más contagio todavía. Entonces, es un poco contradictoria la política que se está siguiendo porque no se tiene en cuenta la problemática de la informalidad en un sentido muy amplio. La informalidad no es un problema de normas. La informalidad no es un problema de no pago de impuestos. Eso es una visión muy pequeñita y yo diría equivocada. La informalidad es producto de varios factores estructurales. El primero es que la oferta productiva del Perú no genera la suficiente demanda de empleo para incorporar a los que ya están formando parte de la fuerza laboral y a los miles que cada año ingresan a la fuerza laboral porque cumplen 15 años. Muchos se quedan sin empleo, la mayoría son subempleados, se inventan un empleo y más bien estos factores que se llaman informales, que en realidad son actividades comerciales, productivas, que se inventan los peruanos, es una manera de hacer colchón, de contrarrestar esta incapacidad de la oferta peruana de demandar empleo en cantidades suficientes. Pero además el Perú no tiene un seguro contra el desempleo como tienen otros países. Entonces esto complica el problema de una manera grande, ¿no? Y además de eso, el Estado pone normalmente requisitos, condiciones, vallas que no son razonables, que son demasiado exigentes y que en la práctica
o sea, desencantan, desincentivan a los informales a formalizarse. El Estado es visto como un organismo que solamente persigue, que solamente investiga, que solamente chantajea, extorsiona, pero que no ayuda, no promueve y no deja trabajar. Y aquí tenemos un problema serio, pero no es tal como lo dicen muchos, un problema que los informales desaparezcan. Bueno, es como decir, bueno, no hay empleo, y este subempleo que se han generado estos ambulantes y estos otros peruanos, pues no lo pueden realizar, así que se vayan a su casa a ver cómo hacen. Mientras la estructura siga tan disociada con la generación de empleo y mientras la educación peruana no promueve una educación para el trabajo en áreas productivas más competitivas, pues este problema va a continuar por mucho tiempo. La pobreza, decíamos que estaba en un 20%, significa que hay algunos elementos que también hay que comprender. Por ejemplo, de acuerdo al último censo que se hizo en el año 2017, el censo nacional, todavía hay 6 millones de peruanos que no tienen agua de red pública, que tienen que recurrir a baldes o a bidones por camiones cisterna que les tienen que dar. En consecuencia, decir que todos nos lavemos las manos es como decir para muchos peruanos todavía un insulto, ¿no? Porque ¿cómo quiere que me lave las manos para empezar de mi agua? ¿No? Pero además, estos hechos que he comentado, del mismo censo sale un dato que solo el 44% de las familias, de los hogares del Perú, tienen refrigeradora. O sea, de cada, digamos, 44% no tienen una refrigeradora. O sea que de 10 hogares, 4 no tienen refrigeradora y 6 sí tienen. Y esa es una razón adicional para no poder, la primera es la económica, ¿no? Para no poder comprar para más días, porque no tengo dónde conservarlo. Además, los peruanos, como hemos dicho, viven al día, y esto es un tema también no solamente de necesidad económica, sino también de cultura, ¿no? Nos gusta comer los alimentos frescos, no sabemos comer congelado ni preparado para varias semanas como hacen en otros países. Y tenemos lo que yo llamo la cultura y la aglomeración. Siempre estamos juntos, los añaños hicieron su negocio de la cola real basado en el conocimiento de ese concepto, de la gente que iba en grupo, de las familias que iban en grupo, y por eso inventó los envases de 3,5 litros. Eso no lo había hecho nunca en su vida, ni la Coca-Cola ni la Pepsi-Cola, porque aquí en el Perú estamos juntos. Y cuando los pobres, los más pobres, sienten que están muy afectados, su manera de defenderse es juntándose, ¿no? Recurriendo a redes familiares, a los paisanos, que si están en algún sitio que no es su tierra original, recurriendo a las ollas comunes, recurriendo a los comedores populares. Y si las madres, muchas de ellas solteras, pueden trabajar, es porque hay cunas infantiles donde pueden dejar a sus pequeñitos y luego salir a trabajar. De lo contrario, tienen que llevárselos a trabajar con ellos, porque no tienen dónde dejarlo. Este es un tema bien complicado también. Pero si uno va revisando cada uno de estos temas, ya comprenderán por qué algunas de las medidas que se han dado desde el gobierno no han funcionado, ¿no? Y por supuesto, la salud y educación públicas están muy descuidadas antes de la pandemia, hace mucho tiempo, y entonces tenemos que esto verdaderamente cambiarlo. Espero que esta sea una oportunidad, una salud pública que tiene que enfatizar pública. La salud pública debería ser mejor que la asistencia que se puede obtener en una clínica privada. A ese nivel deberíamos llegar. Y para eso hay muchas cosas que hacer, pero sobre todo hay que enfatizar en el primer nivel de atención de la salud, que son los centros de salud, para enfatizar en la prevención antes que en la curación, para trabajar coordinadamente con la población organizada y evitar, pues, que lleguemos a extremos de salud que nos ponen en situaciones críticas de vida o muerte, ¿no? Y esto implica también una salud pública, donde el personal de salud, empezando por los médicos y enfermeras, estén bien pagados y estén bien tratados, porque la mayoría de los hospitales públicos tienen a personal de salud de gran nivel y mucha experiencia, ni siquiera con contratos. Los tratan como si fueran proveedores y pagan o cobran con honorarios de servicios. Eso no puede ser. No solamente no tienen derechos, ni seguro social, ni CPS, ni vacaciones, sino que además les pagan con 2, 3, 4 meses de retraso. Esos son los médicos y las enfermeras que están arriesgando su vida en los hospitales públicos. No es justo y no debe seguir ocurriendo.
Pero además la educación también pública tiene que volver a ser esa educación que hace varias décadas atrás era un ejemplo. Los mejores prohombres del Perú han salido de colegios públicos, de instituciones públicas. Se habla del Colegio Guadalupe en algún momento y de las grandes unidades escolares, hoy colegios emblemáticos que han dado lugar a tantas personas que hoy día han logrado éxito en la vida. Porque la educación pública ha sido en el Perú por muchos años una educación de calidad, con profesores verdaderamente que aman su profesión, pero también con profesionales que no eran pedagogos y que se les permitía enseñar. Hoy día hay un contrasentido ahí, porque en los colegios públicos no se permite enseñar a profesionales que no son maestros. Y esto limita tremendamente la capacidad, sobre todo en la educación secundaria, ¿no? Porque gente que es muy valiosa y que además tiene muchas condiciones para enseñar, pero que no estudió pedagogía como su carrera, ¿no? Sino que son médicos, biólogos, en fin, ingenieros, quieren enseñar algunos cursos, pero no pueden. Y sí lo hacen, en cambio, en los colegios privados, sí lo hacen en las universidades privadas. Entonces quiere decir que los privados tienen ciertos privilegios, no porque ellos lo han pedido, sino porque el gobierno tiene estas formas de entender la educación pública, que además debería ser una educación que se oriente a lograr un estudiante, un perfil de estudiante, que no solamente tenga conocimientos varios y que tenga una formación humanística, que por supuesto es importante, sino que tenga una formación en valores, que tenga una sólida base matemática, que tenga un buen razonamiento lógico, que tenga no solamente el aprendizaje de cómo leer, sino que tenga un hábito de lectura y que no solamente genere un hábito de lectura, sino que comprenda lo que lee, y no solamente comprenda lo que lee, sino tenga un pensamiento crítico con respecto a lo que lee. Si nosotros tenemos alumnos con valores y con esas características, y si le agregamos una tarea, como eran antiguamente los colegios, que también tenían sus cursos para la vida, ¿no? Para prepararnos para tareas donde en algún momento, quién sabe, podríamos trabajar y ganarnos la vida mientras podemos estudiar otras cosas, hombres y mujeres. Y además, cursos vinculados a la educación física, hoy están venida menos, con muy pocos profesionales de educación física, y por supuesto también cursos que tengan que ver con un idioma que no sea el nuestro, un idioma extranjero, el inglés básicamente, aunque no es el único, y que además tengamos un deporte o un arte. Entonces tenemos una formación integral para mirar al Perú de otra manera y con autoestima. Y tenemos que trabajar seriamente. Desde mi punto de vista, no es un problema de presupuesto solamente. Todo el mundo dice el 6% del presupuesto debe ser para educación. Hoy estamos en 3 y pico. Muy bien, está bien. De repente 4 o 5, muy bien, pero ¿para qué? Para hacer lo mismo, los mismos contenidos que estamos dando a nuestros jóvenes, sobre todo en los colegios públicos. Me parece que ese no es el problema central, por lo menos. Y la diversidad, que es una característica tan importante en el Perú. Somos un país megadiverso, multicultural, multilingüal, geográficamente complejo, socialmente diverso, económicamente diverso. Ejemplo de ello son las MIPES, los microempresarios. Eso no existe en otras partes del mundo. Los informales mismos, que requieren por ello un tratamiento diferenciado. Yo no puedo tratar igual a los que hacen zapatos en El Porvenir en Trujillo que a los que hacen zapatos en Villa El Salvador. En Trujillo tienen probablemente un problema ambiental de los cueros y aquí probablemente el problema es la demanda, ¿no? Entonces hay que diferenciar. En el Perú no se pueden dar medidas planas, iguales para todos, porque no somos iguales, ¿sí? Somos diversos y lo que hace rico al Perú socialmente, no humanamente, es esa diversidad, esa mezcla de razas que hace que seamos un Perú, un país tan creativo, que nos da muchas posibilidades, muchas potencialidades. Y lo otro que tenemos es una información deficiente. Se vio en los bonos, no se sabía dónde estaban los pobres. Hubo que buscarlos por otras medidas, ¿no? No hay información disponible y oportuna. El último censo nacional ha sido el 2017, la última encuesta de hogares ha sido el 2016. Yo sé que los censos se tienen que hacer con cierto espacio porque cuestan caro. También sé que los censos hay que hacerlos cuando hay cierta estabilidad en la economía, pero claramente esta pandemia nos está cambiando la vida y yo creo que habrá que hacer un nuevo censo nacional, si no en el segundo semestre del 2021, en el 2022, porque hay que mirar exactamente los cambios estructurales que ya de hecho
se han producido en la sociedad peruana, en la economía peruana, en los hogares peruanos, en el trabajo de los peruanos y en la utilización de tecnologías por parte de los peruanos. Lo que declaramos en el censo del 2017, muchas cosas ya no van a ser. Entonces, esa información, sobre todo porque viene un nuevo gobierno, tiene que ser más fresca, tiene que ser una línea de base más cercana a la realidad. Y si no podemos hacer un censo nacional pronto, por lo menos una encuesta de hogares rápida que permita, con las características científicas correspondientes, decirnos qué está pasando. Y la baja bancarización. De cada 100 soles que hay en la actividad económica del Perú, solo 40 soles están bancarizados. Solo hay aproximadamente entre 6 y 8 millones de peruanos mayores a 18 años que tienen una cuenta bancaria. En el Perú hay más celulares que peruanos. Somos 33 y pico millones de peruanos y hay 38 millones de celulares. Pero solo tenemos entre 6 y 8 millones de peruanos mayores de 18 años que tienen una cuenta bancaria. Tenemos que por lo menos darle a 14 millones de peruanos mayores de 18 años la posibilidad de bancarizarse, y en ese sentido se están avanzando. Ahora en el Banco de la Nación va a haber una cuenta en unos meses para todo el que nace, y espero para todos los que tienen mayores de 18 años, que por ejemplo podría servir en una emergencia como la que hemos tenido, para que el bono vaya directamente a tu cuenta y desde tu celular, por el teléfono y por la banca móvil, hagan los depósitos y pagos correspondientes, y los jóvenes de este tiempo no van a tener ningún problema en hacerlo, pero hay que tener la información. Y la migración temporal, los famosos caminantes que aparecieron en esta pandemia, son los miles de peruanos que habían venido a la costa, no solo a Lima, a las principales ciudades, bajados desde la sierra o venidos de la Amazonía, para pasar las vacaciones, para aprovechar que los chicos no estaban en el colegio, o para hacer algún trabajo temporal y regresar a su tierra. Bueno, ellos se quedaron varados, porque lamentablemente la pandemia se declaró el 15 de marzo aquí, la cuarentena, y entonces la gente que estaba de paso se quedó aquí y se generaron estas caminatas obligatorias masivas porque la gente no tenía dinero para existir acá, ¿no? En fin. Y finalmente, un Estado lento, ineficiente y poco transparente que genera pues muchos espacios de corrupción. Ya estamos viendo ahora, en plena pandemia, este tema de los municipios y el otorgamiento de las canastas de alimentos, las compras que se están haciendo en algunos ministerios, en fin. Pero esto no solo es el tema. También tenemos una lentitud muy fuerte al momento de gastar. Y esto se debe a sistemas muy arcaicos, muy complicados para gastar, y al miedo que también tienen los funcionarios para gastar en medio de estas circunstancias. Entonces el Estado tiene que reformarse, sobre eso si quieren podemos hablar después. Hay un riesgo político. El riesgo político es que en estas próximas elecciones, como mucha gente está enojada, está muy afectada, como estamos todos, pero alguna gente está más, y traslada ese enojo, esa afectación, ese estrés a opciones políticas que no son quizás muy serias, pero que de pronto pues dicen, bueno, será mejor que todo lo que hay aquí, ¿no es cierto? Esto puede ser muy complicado, hay que pensar bien cómo votamos en esta próxima elección, porque si nos caemos en la estabilidad que hablé al principio, y si nos quitan en la calificación de grado de inversión, vamos a sufrir mucho y vamos a retroceder. Ahí sí, no 2, 3, 4 años, vamos a retroceder los 13 años que dice la CEPAL, que en promedio muchos países van a retroceder. Ahora bien, quiero terminar con algunas ideas positivas. ¿Todo es negativo? No. Cuando ustedes me escuchen y en mis videos en YouTube van a ver, como digo, estoy presentando uno por semana. No, mi ánimo, no, por si acaso no voy a ser candidato a nada, sino mi ánimo es provocar el debate, provocar la reflexión. Me da mucha pena que el debate sea muy mediocre, que se discutan temas sin poco conocimiento, que se atrevan muchos a hablar sobre muchos temas que en realidad no siquiera se dieron el trabajo de preguntar cómo fue, y ni preguntar a muchas personas que saben en cada uno de los temas. Está improvisándose mucho en la política y en las decisiones a todo nivel. Eso me da mucha pena y me preocupa. Y por eso que creo que todos los que tenemos algún recorrido, tenemos alguna experiencia, tenemos la obligación de explicar, de hablar. Y por eso cuando me invitaron a esta conferencia yo dije con mucho gusto, porque esa es mi tarea que me he autoimpuesto. Es una tarea de tratar de provocar un debate, de tratar de enseñar, transmitir experiencia, y que quienes vayan a tomar decisiones, quienes vayan a candidatear, pues sean las personas que por lo menos se den el trabajo de escuchar y que se den el trabajo de reflexionar bien, porque eso sí quiero decirles que yo he estado varias veces en el sector público. Cuando ya estás ahí,
ya no puedes pensar qué hacer. Si no lo pensaste antes, el esquema ya no funciona porque el día a día te consume completamente por una serie de obligaciones que tienes que tener. ¿Todo es negativo? No. Hay aspectos positivos que podríamos aprovechar para salir más rápidamente de la crisis y aún más para aprovechar esta crisis y convertirla en una oportunidad si lo hacemos inteligentemente, ¿no? Un primer tema es que a diferencia de la crisis de la guerra con Chile, de la crisis del 29, de la hiperinflación, ahora tenemos un país que tiene algunas características que no tenía en esas épocas. Sólidos fundamentos macroeconómicos, tenemos 74.000 millones de reservas internacionales, 73.000 en este momento, ¿no? Sólido sistema financiero, excepto que me dejen, digamos, de apoyar a las cajas municipales, rurales y el PYME, que son las que trabajan con millones de microempresarios, que son las que podrían flaquear si no se les atiende. El sistema privado y el sistema financiero en general, incluida la banca estatal, está muy sólida, muy coberturada, así que por ahí no vamos a tener problemas, salvo que haya alguna locura que espero que no la haga. Somos país grado de inversión, eso es muy importante, porque significa que la tasa de interés que nos cobran por un crédito o la tasa de interés que se incluye dentro de la evaluación de riesgo país por los inversionistas que vienen aquí a Perú es baja, porque es bajo el riesgo país. Y si eso continúa, vamos a seguir teniendo inversiones y vamos a poder recuperar el crecimiento y también vamos a poder desde el Perú desarrollar buenas inversiones de los peruanos porque la tasa de interés que nos van a cobrar va a ser baja. Informalidad como fortaleza, porque yo digo, la misma informalidad que hoy día muchas veces es criticada por su gran flexibilidad, por su gran emprendimiento, por su creatividad, puede convertirse en una fuerza que nos permita avanzar más rápido, incluso que los formales. Y yo en otras charlas he dicho que los emprendedores peruanos tienen 5 características que para pedagógicamente, digamos, acentuar, he planteado en lo que llamo las 5 R's del emprendedor. Primero, resistir, ¿no? Resiste con gran habilidad y con gran valentía. Segundo, reanudar. Cuando ya es posible, sale, y sale antes que los demás. Tercero, reactivar. No obstante, hoy he visto, por ejemplo, los emolienteros que ya salieron. Yo tengo un programa radial también, los entrevisté hace 2 semanas a sus dirigentes y me hablaban que ellos ya habían hecho sus módulos con separadores, con vidrios, o micas, perdón, que separan, con mandiles que van hasta el suelo, con guantes, que ya no usan los vasos de vidrio, que trabajan delivery. No les tiene que enseñar el Estado cómo hacer las cosas. Lo van a hacer bien, pero hay que confiar un poco en ellos también. Y por defecto, a quien no lo haga, hay que ayudarlo a hacerlo o se le tiene que dejar de permitir que pueda seguir de ahí mientras no hace lo que tiene que hacer. Pero la gran mayoría lo va a hacer. Ese no confiar en el Perú me parece un error tremendo de las políticas en esta pandemia. Y luego, no solamente reactiva, reanuda y reactiva, sino que recrea, reinventa, hace su reingeniería. Muchos de los emprendedores que eran, trabajaban en venta de ceviche, ahora están no vendiendo ceviche, están vendiendo pescado, ¿no? Otros que eran bodegas, otros que vendían alguna otra cosa, por ejemplo, ropa, momentáneamente se han vuelto bodegas, ¿no sé? Entonces, esa capacidad, esa flexibilidad es muy característica del emprendedor peruano. Y luego, con gran habilidad, se reposicionan también en el mercado si hay que girar a otra actividad. Y tenemos la capacidad de adaptación y el sincretismo de los peruanos. Los peruanos somos un país que recibe influencias, mezcla, crea. El ejemplo de la gastronomía, el ejemplo de la música y el ejemplo del emprendimiento son características muy, muy explicativas de lo que estoy diciendo. Y además somos una sociedad oral, milenaria, ¿no? Y esa sociedad oral permite que nuestros campesinos, ya hay un estudio de Richard Webb que lo demuestra, mejoren su rendimiento, su productividad, su nivel de vida, solo por tener un celular. Y lo aprovechan mejor que muchos de los que estamos en la ciudad con el celular. Y mi experiencia es que cuando tienen acceso al Internet, tienen todavía una velocidad superior a la que podríamos tener nosotros en la ciudad, ¿no? Y la capacidad de organización de los peruanos en las ciudades, con las organizaciones de ciudadanos, de vecinos, las juntas vecinales, los ronderos, los núcleos ejecutores, las comunidades, ¿no? En realidad, en muchos pueblos del interior de nuestro país no ha habido mayor contagio porque los ronderos se autoorganizaron para no dejar entrar a los que no habían seguido el protocolo. No los llevó el Estado, no fue la Fuerza Armada, no fue la policía, fueron los propios pobladores que se organizaron con sus mecanismos sociales que ya tienen desde hace miles de años, ¿no? Y una importante cartera de proyectos
más o menos una cartera de 100.000 millones de soles en proyectos de infraestructura que el Estado ya tiene listos para ejecutar, pero que tiene que lanzar los concursos, tiene que hacer el seguimiento, y una cartera de 50.000 millones de dólares en actividades privadas, sobre todo mineras, que están esperando también la posibilidad de salir, ¿no? Este es un tema importante también. Y un buen margen de maniobra a nivel comercial, porque tenemos 22 tratados de libre comercio vigentes o acuerdos de asociación estratégica con casi todos los países y bloques regionales del mundo, y además tenemos 8 o 10 más que pueden entrar en vigencia o que van a entrar en negociación, con lo cual vamos a tener alrededor de 30 acuerdos dentro de algún tiempo. Es decir, creo que vamos a ser uno de los países que más acuerdos de libre comercio tiene con el mundo, y eso es bueno para todos, que lo podemos aprovechar si para empezar los estudiamos y los hacemos, digamos, los aplicamos. Y finalmente somos un país civilización, pocos son los países civilización, comparados con Egipto, con China, con India, con Mesopotamia, con Roma, con Grecia, también con los aztecas, con India, pero punto, no hay más, ni Estados Unidos está en este club. ¿Y por qué? Porque nosotros somos un país que, como civilización, si tomamos en cuenta, Caral, tiene más de 5.000 años de existencia. Como humanidad, más de 10.000 años, pero como civilización, más de 5.000 años. En los últimos 200 años, ahora vamos a cumplir el bicentenario de la independencia, hemos perdido mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que es momento, quizás con pandemia y bicentenario, de hacer un alto, de hacer una reingeniería y pensar de otra manera el Perú, pero sin desandar lo bueno que se han dado, porque hay el problema que tiene el Perú y los peruanos. Le decimos, ya vamos a pensar, y entonces empezamos de cero. Nadie empieza de cero, ¿no? Marx no empezó de cero, ¿no? Marx tomó a los socialistas utópicos, a los propios clásicos ingleses y elaboró su teoría. Ricardo no empezó de cero, Ricardo tomó la teoría de Smith. Smith no empezó de cero, Smith empezó tomando la teoría de los mercantilistas, de los fisiócratas, para poder desarrollar su política. Nadie empieza de cero, y los peruanos tenemos a veces ese problema. El que llega quiere empezar de cero y se pierde mucho tiempo, se pierde mucho dinero, se genera una situación de desconfianza por la pérdida de, digamos, de tiempo, ¿no? Entonces, yo podría decir, para finalizar esta charla, que estamos hoy día es 10 de julio del año 2020 de la civilización cristiana, y es 10 de julio, ¿no? Del año 5020 de la civilización peruana. Estaría diciendo algo correcto. Esa es la manera como que tenemos que ver al Perú, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir esta noche con ustedes, y por supuesto estoy a la expectativa por las preguntas que ustedes quisieran hacerme, las reflexiones, con mucho gusto.